Lucas capítulo 8, versículo 54. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Padre Santo, Padre eterno Dios, te adoramos, Padre celestial, te bendecimos, Dios mío, porque tú eres grande, Jehová. En esta hora, Padre Santo, ya tú comenzaste a hacer aquí, Señor, lo que tú tenías planeado para este día, Dios mío. Yo solamente te pido, Padre, que pongas palabras en mi boca, Señor. Padre, que esta disertación no sea como sabiduría de hombres, Padre celestial, sino que sea tu Espíritu Santo guiándome en esta hora, Padre celestial. Háblale, Señor Padre, al pueblo, así como tú me ministraste a mí, Señor, a través de esta palabra. Ministra, Padre celestial. Alguien vino aquí, Señor, buscando algo de parte de ti, Señor, en este día, Jehová. Abre sus ojos, Señor. Quita la venda de sus ojos, Padre, y muéstrale, Dios mío, de lo que tú eres capaz de hacer. Todo te lo pido, Señor, en tu nombre, en el nombre de tu Hijo y el de tu Santo Espíritu. Amén. Mire a alguien y dígale: oye. No escuché a nadie. Mire a alguien, al que sea, y dígale: oye, acuérdate que tú lo vas a ver. Dile: oye, acuérdate, tú lo vas a ver. Ese es el tema en esta mañana, aleluya. Poderoso Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso. ¿Verdad? Regresamos en estos días, el jueves pasado. Regresamos el miércoles. Regresamos de Puerto Rico. Allí estábamos ministrando junto a mi hermano evangelista en Puerto Rico, el hermano Cristian Muñoz, ¿verdad? Que tiene una actividad que él celebra todos los años, y nos tocó este año bajar para allá a ministrar, ¿verdad? Con mi hermano. Fue un día de victoria, un día de gozo, aunque al principio el enemigo se quería lucir y comenzó a hacer un sinnúmero de cosas, hermano, para que no se diera como nosotros esperábamos. Pero siempre el Señor tiene un plan, siempre el Señor tiene algo establecido, y pudimos ver cómo la mano del Señor se movió en ese servicio, aleluya. Hubieron vidas transformadas, hubieron vidas que aceptaron al Señor, hubieron vidas, aleluya, que fueron libertadas, y toda la gloria y la honra se la damos al Padre, amén. Aquí vamos a hablar sobre una historia que usted y yo conocemos. Nadie está ajeno a esta historia, la conocemos muy bien. Y vamos a hablar un poco sobre un personaje llamado Jairo. Mire, hermano, cuando se me acercaron para traer el mensaje en el día de hoy, yo dije: Dios mío, Señor, dame un tema, porque yo no sé de qué yo voy a hablar. Y dame un tema porque de verdad no sé lo que voy a hablar. Y me sorprendió, porque usted, si yo le digo a usted que yo estoy nervioso, ¿usted me lo cree? Ok, qué bueno, me lo creen, qué bueno. Todo está bien mientras haya nervios, amén. Pero me puse bien nervioso, más de lo usual, porque me tocó domingo en la mañana. Yo creo que nunca he predicado domingo en la mañana. Pero cuando yo le digo al Señor: dame un tema para yo predicar ese domingo en la mañana, al otro día yo me levanto, y mi hermano, precisamente con el que yo estaba compartiendo en Puerto Rico en estos días, me envió un mensaje de voz. Con eso me levanto. Y el mensaje de voz me da ganas de reír, porque yo le digo a él: oye, si tú supieras. Él me dejó un mensaje de voz vía WhatsApp, y el mensaje dice exactamente, dice: oye, acuérdate que yo lo voy a ver. Y yo dije: ahí está el mensaje. Yo dije: ahí está el tema. Fue lo único que me dijo él en el mensaje de voz: oye, acuérdate que yo lo voy a ver. Y yo dije: si tú supieras que Dios te usó a ti para darme el tema del mensaje, muchacho. Bueno, antes de esta historia de Jairo,
Jesús, si lo vemos, ¿verdad?, en el libro de Lucas, vemos que Jesús se encontraba antes en un lugar llamado Gadara. Allí, ¿verdad?, le sacó los demonios a un gadareno. Pero esa gente, dice la palabra, que se asustó, tuvieron temor cuando Jesucristo hizo ese milagro sobre gadareno. Y le dijeron a Jesús, ¿qué le dijeron? Que se fuera, porque le cogieron miedo. Oye eso. Por eso es que yo hoy en día, hermano, mucha gente dice que para ellos creer, ellos tienen que ver. Pero si en los tiempos antiguos la gente veía los milagros de Jesús en persona y le pedían que se fuera, ¿usted cree que si alguien ve un milagro hoy en día de Dios? Yo pienso que para mí difícilmente va a decir, ay Dios mío, Dios es real. Porque esto ya viene de los tiempos antiguos. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba hablando con Hamlet. Cuando Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros, había una divina que daba voces detrás de él. Hasta que él se viró y mandó a salir el demonio de esa muchacha. Y yo le decía al hermano Hamlet, oye, pero qué terrible es el ser humano. En lugar de los dueños de esa mujer decir, Dios mío, pero qué poder tiene ese Dios que pudo sacar ese espíritu. No, ellos fueron a los principales a someterle un cargo, mira, porque le había quitado el negocio que tenían con la divina. Eso para que usted vea que la raíz de todos los males, ¿dónde radica? En el amor al dinero. Ellos prefirieron, aleluya, le dolió más haber perdido ese negocio que haber visto la obra del Señor en la vida de aquel endemoniado, aleluya. Perdón, en la vida de aquella divina. Como el espíritu la dejó y ya no pudo adivinar más. Y ellos se molestaron, aleluya, porque le cortaron los cachimiros, aleluya. Ya no le iba a entrar nada al bolsillo. Luego de esto, dice, esto fue al otro lado, en la otra ribera de Galilea. Luego dice que cuando esa gente le dijeron a Jesús, no, vete de aquí, pues como el Señor Jesús es un caballero, y si tú no lo dejas entrar a tu corazón, Él no te va a obligar a ti, aleluya, a Él meterse dentro de su corazón. Si tú no lo quieres, Él no se va a meter. Aleluya. Ahora, pero si tú lo quieres en tu corazón, Él va a entrar a tu corazón, aleluya. No importa cuánto yo predique, no importa cuánto yo hable aquí, si tú no quieres al maestro, Él no te va a obligar. Pero si tú lo quieres, yo te garantizo que tu vida va a cambiar y va a ser transformada. Yo no te garantizo que tus problemas se van a desaparecer, aunque Él tiene el poder para hacerlo. Pero en tus problemas, aleluya, y en ese proceso, yo te garantizo que Él va a estar ahí. Amén. Sí, porque es que mucha gente cree que cuando viene a los pies de Cristo, ya al otro día se desaparecieron los problemas. Que vuelvo y les repito, Él lo puede hacer, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero no significa que van a desaparecer tus problemas, pero sí que Él va a estar ahí todos los días en ese proceso. Y no te va a dejar solo, amén. Dice la palabra en el verso 40. Y vamos a ir más o menos, versículo por versículo. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Con gozo, porque todos lo esperaban, aleluya. Esa es la misma actitud que yo sé que además de mí tiene cada uno de los que, aleluya, de los que pertenecen a esta casa, de los que tienen a Cristo en su corazón. Lo primero que tú tienes que hacer cuando abras tus ojos por la mañana, aleluya, darle gracias a Dios y recibirlo con gozo. Cuando te vayas a tu trabajo y te montes en tu vehículo, recibirlo con gozo. Y usted dirá, pero ¿cómo que recibirlo? Como si Él se fuera del lado mío y después volviera al rato. No, hermano, Él no se olvida de nosotros. Nosotros de vez en cuando a veces nos olvidamos de Él. Por eso es que en todo momento usted tiene que recibirlo con gozo. Hay momentos que cuando usted está pasando por momentos difíciles, a veces se nos olvida que el Señor Jesucristo está andando con nosotros. Y en todo momento, en su trabajo, aleluya, en la escuela, en el colegio, usted tiene que recibirlo con gozo y alegría. Aleluya, como que usted es hijo de Dios. Yo me acuerdo un mensaje una vez de una predicadora, llevó un cartel que decía, si tú le sirves al Señor, que se te note. Y era que se le notaba con una sonrisa así, porque a veces hay muchas personas, hermano, que dicen que son cristianos, que le sirven al Señor, pero su rostro dice lo contrario. Y en el Señor hay gozo, en el Señor hay alegría. Yo no le estoy diciendo
que va a pasar, que no va a pasar por problemas. Claro que tenemos nuestros problemas y situaciones, pero yo no puedo andar con una cara de limón 24/7, porque yo le sirvo a un Cristo, aleluya, que me llena de gozo y de alegría, amén. Pero hay momentos de gozo, hermano. Cuando venimos a la casa también recibimos a Cristo aquí con los brazos abiertos, llenos de gozo y de alegría, porque vine con mi hermana Josefina y mi hermano Johnny a alabar y adorar al Señor juntos en un mismo pensamiento, porque ahí está mi hermana Guillermina también y Víctor, Willy, que vinimos a adorar al Señor, aleluya, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Pues tiene que haber gozo y alegría, amén. Pero hay momentos, mira lo que dice el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, les rogaba que entrase en su casa. Hay momentos para usted gozarse y estar en la alegría con sus hermanos. Hay momentos para tú sacar tu tiempo con el Señor y simplemente darle gracias. Hay momentos hasta tú de reírte con el Señor. Yo no sé si usted en algún momento se ha reído con Dios, pero a mí me ha pasado. Dios hace cosas en mi vida que yo lo que tengo es que echarme a reír. Pero hay momentos donde usted tiene que tomar postura de guerrero intercesor. Hay momentos donde usted tiene que irse de rodillas ante la presencia del Rey. ¿Y qué pudo haber motivado a Jairo a llegar a los pies del Maestro, a llegar a los pies de Cristo? Era que Jesucristo tenía una carta de presentación tan amplia, que Jairo tenía un problema en su casa y dijo: no, espérate, yo estoy viendo que ese sana, yo estoy viendo que ese levanta, yo estoy viendo que ese restaura, yo estoy viendo, aleluya, que levanta de los muertos. A él es el que yo tengo que ir. Tenía un problema en su casa y sabía que el único que le podía resolver era el Señor. Ahora, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué me motiva a mí? A ir a los pies de Jesucristo en ruego, en oración. ¿Qué significa Jesucristo para usted? ¿Qué ha hecho Jesús en la vida de usted? Yo sé que si yo voy a donde cada uno de ustedes, me van a contar testimonio y me van a decir lo que significa Jesucristo para usted. Porque es que, Guillermina, cuando nosotros venimos a Cristo, comienza a haber una transformación, comienza a haber una relación, aleluya. Comenzamos a conocer más al Señor Jesús, aleluya. Vemos cómo obra en tu vida, vemos cómo obra en mi vida, vemos cómo sana al que está a tu alrededor, vemos cómo te da el milagro que le estabas pidiendo, vemos, aleluya, cómo restaura tu familia, vemos cómo sana, aleluya, a los que están a tu alrededor, vemos cómo te da trabajo, vemos cómo te entrega la casa, vemos cuando comienza a llegar dinero a tu casa que tú no sabes de dónde, ves, aleluya, cómo comienza a cancelar deuda. Y cuando ya tú tienes una relación establecida de esa manera con el Señor, aleluya, cuando se presenta una situación bien difícil, ya tú sabes a quién tú vas a recurrir. O se supone que sepa a dónde tú vas a recurrir, a dónde tú te vas a inclinar, a quién tú le vas a rogar. Porque no es posible, y esto lo hemos escuchado un sinnúmero de veces, que cuando viene una situación bien fuerte y difícil a tu vida, el último que se recurre muchas veces a Cristo. Pero el vecino lo sabe primero el problema que Jesús. Nuestra familia lo conoce primero el problema que el mismo Señor. Y Él esperando ahí, pendiente a que tú abras tu boca y comiences a hablar con Él. ¿Usted no cree que es suficiente con tanto lo que ha hecho Jesús en mi vida para que cuando se presenta un problema de una magnitud como la que le estaba pasando a Jairo, yo no vaya a los pies del Maestro? Hermano, hay momentos en que usted tiene que irse de rodillas a los pies del Maestro.
Jairo era un principal de la sinagoga, pero él sabía, Guillermina, que no había lugar más alto que los pies de Cristo. Él sabía que no había un lugar más arriba que los pies del Maestro. Aleluya. Los líderes tienen que reconocer también que no hay lugar más alto que los pies de Cristo. Y Jairo sabía eso. Un principal, aleluya, de que no había lugar más alto que los pies de Cristo. Él tenía un problema, y era un problema de vida o muerte. Era su única hija la que se estaba muriendo. Él sabía que la medicina quizás no iba a poder hacer nada. ¿Sabrá Dios cuántas veces intentó llamar a un sinnúmero de doctores, a gente que atendiera a su hija? Pero ya sabía que no había remedio humano que pudiera actuar sobre la vida de su hija y pudiera quitar aquello que estaba matando a su hija. Pero sí sabía que tenía una oportunidad. Aleluya. Sí sabía que había una oportunidad, que no todo estaba perdido. Yo no sé, al día de hoy, yo no sé cuál es tu petición delante del Señor. Yo no sé por lo que tú vienes orando hace mucho tiempo. Yo lo que vengo a recordarte en esta hora, lo que el Señor te viene a recordar, es que oye, acuérdate. Tú lo vas a ver. ¿Y por qué acuérdate? Porque ya el Señor te dio la palabra. Ya Dios abrió su boca y dijo lo que iba a hacer en tu vida. Y todavía hoy no has visto el cumplimiento, pero Él te está diciendo, oye, acuérdate, no se te olvide que tú lo vas a ver. Ay, santo, hay alguien aquí que pueda adorar al Señor. Hay alguien aquí que pueda decir, yo no lo tengo todavía, pero lo creo. Yo no lo tengo, pero lo creo, porque Él ya abrió su palabra, su boca, y dio la palabra. Ay, yo siento a Dios. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando. Yo no sé, hermano, por lo que tú estás orando ahora. Y no me lo tome a mal. Usted no lo ha dicho, no quiere que nadie lo sepa. A mí no me interesa por lo que usted está pasando. A mí lo que me interesa es que el verbo está ahí con usted y que ya dio la palabra. Eso es lo que me tiene que importar a mí. Que ya Dios, si te dio la palabra, Él la va a cumplir. Amén. Adoramos al Señor. Mira lo que dice el 42. Dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Poderoso Dios. Ay, hermano, si yo me quedo sin voz, usted siga adorando y alabando. Santo. Dios es bueno. Y todo el tiempo. Santo. Y la otra parte, la parte B del 42 dice, volvemos, porque tenía una hija única, este Jairo, como de 12 años, que se estaba muriendo. Entonces de repente dice este texto, y mientras iba, en otro de los evangelios dice que Jesús entonces fue con él. En el otro dice, se levantó y fue con él. Lo que me está diciendo, aleluya, eso es que Jesucristo asintió a la petición de Jairo, porque dice la Biblia que fue con él. Entonces lo que me está diciendo aquí en otras palabras es que Jesucristo dijo que sí, claro que sí, vamos para allá. Y qué bueno, aleluya, qué grande gozo, hermano, es que cuando usted está orando por mucho tiempo, aleluya, llega un día donde el Señor abrió su boca y te dijo, no te preocupes, que eso que tú estás pidiendo, aleluya, yo lo tengo en mis manos. Hermano, se llena uno de gozo, se llena uno de alegría. Se llena uno, aleluya, que quiere salir corriendo y brincando de la alegría, porque por lo que tú estabas orando, el Señor escuchó tu oración, abrió su boca y te dijo, no te preocupes, que está en mis manos. Tranquilo, que yo lo tengo bajo control. Hermano, ¿se goza o no se goza? ¿Se goza o no se goza?
Que el Señor haya sacado de su tiempo para escuchar tu oración y decirte: no te preocupes, que yo lo tengo en mis manos. Le dan ganas a uno de salir corriendo y de tirarse al piso y dar vuelta, Johnny. Él dice que aunque esté cojo, le dan ganas de correr y dar vuelta. Aleluya. Es que Dios es bueno. Y cuando Dios habla, el gozo es tan grande que es que usted y yo sabemos que cuando Dios habla, lo va a cumplir. Porque lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Ay, hermano, escuchó. Lo que Dios te dijo que iba a hacer en tu vida, se va a cumplir. Acuérdate. Juan, tú lo vas a ver. Víctor, tú lo vas a ver. Miriam, tú lo vas a ver. Ustedes lo van a ver. Lo que Dios dijo de ti, tú lo vas a ver. Pero rápido ahí dice en el 42: y mientras iba, la multitud le oprimía. Y yo me puse a meditar en este texto. Yo decía, pero espérate, dice que mientras iba, la multitud le oprimía, como hablando de Jesús solamente. Cuando usted va a los otros evangelios, si no es en Marcos o Mateo, que es donde está esta historia, dice que la multitud le apretaban, hablando de ambos, hablando en plural. Y usted sabe lo que pasa, hermano, que es que la opresión que estaba sucediendo aquí y la oposición no era para Jesús. Aquí la opresión y la oposición era para Jairo. ¿Usted sabe por qué? Porque si Jesucristo a ti te dio una palabra y Él tomó y decidió cumplir lo que tú le estás pidiendo, no hay nadie que lo pueda detener. Pero Jairo estaba al lado del maestro y él iba caminando en medio de esa oposición, en medio de esa opresión, pero no era para Cristo, porque ya Cristo había decidido llegar a la casa de Jairo. Aquí la oposición y la opresión le estaba recibiendo Jairo. Aleluya. Yo busqué la definición de la palabra oprimir. Y dice que es presionar físicamente algo a alguien con fuerza, angustiar o agobiar emocionalmente, someter o tratar injustamente a personas o grupos usando poder o fuerza, privar de libertades o derechos. Mira el que está a su lado. Pregúntele primero: ¿a ti Dios te dio una palabra? Y si te dice que sí, si te dijo que sí, dígale: prepárate para la opresión. Esto no le gusta a todo el mundo, hermano, pero esto hay que hablarlo y hay que decirlo porque esto es real. Dígale: prepárate para la oposición. Sí, porque es que es en una guerra que estamos viviendo. Y donde hay guerra, a lo mínimo hay dos bandos que se están viendo de frente. Y cuando usted está haciendo guerra, usted no está peleando solo. Por eso dígale al que está a su lado: prepárate para la opresión. Prepárate para la oposición. Poderoso Dios. La opresión era realmente para Jairo, hermano. Por eso yo te digo en esta hora: no te detengas. Sigue caminando, sigue avanzando, sigue peleando. Aguanta un poco más. Aguanta un poco más, que tu milagro viene de camino. Porque Jairo no andaba solo. La oposición era para él. Yo me imagino que Jairo, de tanta gente, tiene que haber dicho: Dios mío, ¿llegaremos a mi casa o no llegaremos? Se me muere la muchacha y Jesucristo no llega a mi casa. La oposición era para Jairo, pero él parece, quizás no entendía que allí en medio de la opresión, escúcheme bien, en medio de la oposición estaba el Verbo hecho carne, moviéndose con Jairo en medio de la oposición, moviéndose con Jairo en medio de la opresión. El Verbo hecho carne estaba presente porque había decidido que iba a llegar a la casa de Jairo. Ay, yo no sé si tú me estás entendiendo en esta hora. Si Dios te dio una palabra, no importa cuán fuertes sean los vientos,
No importa cuán duro te golpee el enemigo, si el verbo está andando contigo, si la palabra está en movimiento, no hay quien pueda detener. Cuando Jehová abre su boca y da la palabra, se va a cumplir. No hay tinieblas que puedan hacer callar la voz del Señor. Aún los vientos y la mar le obedecen. Él abre su boca. Él hace que los collados, que las montañas se derritan como cera. Él fue el que abrió el mar en dos y el pueblo pasó en seco. Él fue el que dirigió al pueblo en columna de fuego por la noche, de nubes, aleluya, por el día. Él fue el que abrió el Jordán y el pueblo conquistó la tierra. Él fue el que le entregó a los enemigos a Israel en las manos. Aleluya. Y en medio de tu prueba y de tu oposición, aleluya, Él se está moviendo contigo. Ay, hermano, tenemos que ay, yo siento su presencia. Hermano, tenemos que entender que es duro, que duele, hermano, que te hace derramar lágrimas. Pero lo que te tiene que preocupar es que si Él te dio una palabra, acuérdate que tú lo vas a ver. Ay, Dios mío, Padre Santo. Aleluya. Poderoso Dios. Así que no te detengas. Luego de esto, hermano, en medio de aquel tumulto, en medio de aquel revolú que había allí, la palabra habla sobre una mujer del flujo de sangre que llevaba 12 años padeciendo esto. Aleluya. Ella llevaba 12 años, hermano. 12 años de inmundicia continua. Porque la mujer que estaba en su momento de flujo de sangre era considerada inmunda. Esta llevaba 12 años peleando con eso. Pero usted sabe que me llama la atención de esta mujer, que ella a la distancia pudo ver que el verbo se estaba moviendo en medio de la opresión. Ella abrió sus ojos y miró que en medio de aquella oposición el verbo encarnado se estaba moviendo. Ella lo que tuvo fue que creer y acercarse al maestro, porque vio al verbo moverse. Yo no sé si tú puedes visualizar al maestro moviéndose en tu situación. Yo no sé si tú lo puedes ver moviéndose en tu situación. Pero si ya Él te dio la palabra y tomó la decisión, abre bien los ojos, porque Él se está moviendo. La palabra que Él te dio no se va a morir. La palabra que Él te dio no va a caducar. Abre bien los ojos y mira, mira, porque se está moviendo en medio de la opresión. Aleluya. Santo. ¿Sabe qué me llama la atención también de esta mujer? Dice que cuando Jesucristo preguntaba quién la había tocado y ya ella no podía esconderse, dice que ella, la palabra dice que ella fue y se postró a los pies de Cristo. Aleluya. No, yo no sé si te me escuchó. Dice que cuando Jesús preguntó que ya ella había recibido el milagro, dice que se postró a los pies de Cristo. Jairo entendió, como principal de la sinagoga, él entendió
que no había lugar más alto que los pies de Cristo. Y la mujer me dice a mí que después del cumplimiento de la palabra, los pies de Jesús siguen siendo el lugar más alto. ¡Aleluya! Sí, hermano, porque es que hay gente que cuando reciben el milagro se le olvida, aleluya, la altura de los pies del maestro. Hay gente que cuando Dios entrega ministerio se les olvida cuál es el lugar alto de los pies de Cristo. La aleluya, pero esta mujer me hizo entender, Prieto, que los pies de Cristo siguen siendo el lugar más alto después del cumplimiento de su palabra. Así que cuando Dios te dé ese cumplimiento de la palabra, ya tú sabes a dónde vamos a subir. Porque toda la gloria y toda la honra es de Él. No hay lugar más alto, hermano, que los pies del maestro. No es cuando te acuestas en tu cama y miras para arriba y ves el techo. No, los pies del maestro están más arriba que ese techo donde tú estás mirando. Aleluya. Mira, hermano, yo me imagino que cuando aquella mujer recibió el milagro, porque Jairo andaba con Jesús. Yo imagino que cuando aquella mujer recibió ese milagro, que Jairo se enteró de que después de 12 años esa mujer fue sanada de ese flujo de sangre. Yo me imagino el gozo tan grande que Jairo tiene que haber sentido. Tiene que haber dicho: ese que sanó a esa mujer con 12 años que llevaba con flujo es el que va a llegar a mi casa y va a levantar a mi hija. Aleluya. Él tiene que haberse sentido contento. Él tiene que haberse sentido alegre porque estaba presenciando un milagro en su rostro, hermano. Y usted sabe una cosa: usted tiene que sentirse gozoso y alegre cuando llega el cumplimiento de la palabra en su hermano. Aunque el de usted todavía no haya llegado, usted tiene que alegrarse con el cumplimiento de su hermano. Aunque usted todavía no reciba, usted tiene que alegrarse con el cumplimiento de la palabra de tu hermano. Yo no puedo ser envidioso. Aleluya. Yo no puedo pretender que Dios me conteste a mí nada más, Josefina, y que no le conteste a nadie más. Yo no puedo pretender contentarme cuando Dios me conteste una petición y quedarme con cara de limón cuando Dios se la conteste a otro. Hermano, gócese. Aprenda a alegrarse con el milagro de su hermano. Gócese. Aleluya. Porque esta mujer, aleluya, Jairo cuando le pidió al maestro que sanara a su hija, la palabra dice que en ese momento Jesús llegó a la casa y la sanó. Pero ella tuvo que esperar 12 años. No se asuste, hermano. Ay, se fue en los amenes. No se asuste, porque es que Dios contesta cuando Él quiere, como Él quiere y donde quiere. Y le voy a decir más: no te va a contestar en tu momento ni en tu tiempo, porque posiblemente son caprichos tuyos y te vas a dañar. Él te va a contestar en el momento que Él sabe que te puede contestar. Ni se va a adelantar, ni se va a atrasar. Él te va a dar ese cumplimiento el día que Él ya tiene provisto en su calendario. Aleluya, amén. Goces, hermano. Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema aquí? ¿Tú sabes cuál es el problema, Víctor? Pregúntame, ¿cuál es el problema? Yo siempre quise decirle eso alguna vez. Entonces, hermano, ¿sabe cuál es el problema? El problema de mucha gente aquí es, escúcheme bien, como Jairo vio el milagro de esa mujer y se llenó de gozo y alegría. Tiene que haberse gozado, hermano, tiene que haberse gozado. Al igual que usted y yo nos gozamos con el milagro del hermano que Dios le hace el cumplimiento. Pero ¿sabe cuál es el problema muchas veces? Que usted está en su proceso, ¿verdad? Usted comienza a caminar en su proceso. Dios te dio una palabra ya y tú estás gozoso, lleno de alegría. Y tú sigues caminando en tu proceso. Y Señor, ayúdame. Ahí está, Señor, intercediendo. Ves el milagro, veo el milagro de Josefina. Y yo, qué bueno es Dios, ese mismo que le dio el milagro a Josefina me va a dar el mío. Y sigo caminando y veo que Dios le contesta a Víctor.
Y ese mismo milagro que Dios le hizo a Víctor, ese mismo Dios el que me lo va a hacer a mí. Y sigo caminando y veo que se lo da Willy. Y yo miro y yo, pues Señor, pero tú le vas a seguir dando cumplimiento de palabras aquí a toda la gente. ¿Y dónde estoy yo? Hermano, eso es un problema para mucha gente. Mucha gente no entiende que Dios tiene preparado para ti lo que te va a dar en su momento preciso, no en el tuyo. Mientras tanto, vaya a la presencia de Dios, a ese lugar alto, a los pies de Cristo, y siga clamando, siga intercediendo, porque usted sabe una cosa, no se te puede olvidar que tú lo vas a ver, porque si Él ya te dio la palabra, no importa cuánto tiempo va a suceder. Si los hermanos se siguen a tu alrededor, aleluya, sanando, y Dios sigue haciendo milagros, usted sígase gozando y sígase alegrando, que el de usted va a llegar, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Ay, santo hermano, esto está bueno, más de lo que yo pensaba. Sí, porque yo estaba bien nervioso al principio. Así que, hermano, hay que alegrarse con el cumplimiento de la palabra de nuestro hermano. Poderoso Dios. Ahora, hay otro problema. No falta el que, viendo y conociendo tu situación, se te acerque con un lenguaje de derrota. Eso no falta. Siempre hay alguien, hermano, aunque no lo quiera hacer a propósito, siempre hay alguien que viene con un lenguaje de derrota. Y es capaz hasta de decirte, chacho, pero tú llevas, ¿cuántos años tú llevas orando por eso? Muchacho, y los hijos tuyos todavía siguen realengo en la calle y no vienen a los pies de Cristo. ¿Cuánto tiempo tú llevas orando por esa sanidad? Y Dios te dijo que te iba a sanar, pero yo todavía te veo igual. Siempre, nunca falta ese que siempre se te acerca, hermano. Por eso usted tiene que tener cuidado a quien usted le presta oído. Porque es que la palabra de Cristo es más valiosa que lo que te puede decir un ser humano igual que tú. Porque nosotros fallamos. Nosotros que somos de carne y hueso fallamos y decimos disparate. Pero el único que no dice disparate, que dice locuras con sentido, es nuestro Señor Jesucristo. Santo. Mira lo que dice el 50. Porque estábamos hablando, perdón, del 49, que dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. Eso fue después de que Jesucristo sana a la mujer del flujo de sangre. Dice que no bien hablando Jesús con ella, vino uno de la casa del principal de Jairo a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Era lo que acabamos de decir ahora, que nunca falta el que siempre viene con ese lenguaje de derrota y de muerte. Pero mira lo que dice el 50. Y dice el 50, oye, acuérdate, tú lo vas a ver. No es eso lo que dice. Dice, oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Porque es que hay momentos, hermano, nosotros somos seres humanos y en medio de nuestro proceso, y más cuando vienen personas así con ese lenguaje negativo, tiende como que a hacernos nuestra fe a tambalear. Y el Señor te está mirando, está escuchando y te dio una palabra. Y va a llegar el punto, hermano, te lo va a recordar de nuevo, porque a veces el Señor tiene que abrir su boca y decirte, oye, acuérdate que te dije que tú lo vas a ver. Tapa tus oídos a todos esos comentarios negativos. Hazte el de oído sordo cuando venga una persona y se te acerque con un lenguaje negativo, con un lenguaje de muerte. Porque si ya Cristo te dio la palabra, tú lo vas a ver. Santo Dios. El 51 dice, vamos a ver. Dice que entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Esto fue Jesús entrando a la casa de Jairo. No dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre. Hermano, porque no a cualquiera se le puede confiar nuestros problemas o situaciones. Porque el que no está conectado con el Señor se puede convertir en tropezadero. Y ahí comienza, en lugar de querer ayudar a levantar, en lugar de querer ayudar a edificar, esto se puede convertir en una habladuría, por no decir en un chismorreo.
esto se puede convertir en una habladuría, hermano. Usted tiene que tener cuidado a quien usted le cuenta sus cosas. Usted sabe una cosa, cuando el Señor le cumpla su palabra y le sane de lo que usted está padeciendo, o sane a su familiar, cuénteselo a todo el mundo. Grítelo a los cuatro vientos: Jesús me sanó, levantó a mi madre, levantó a mis hijos, salvó a mi familia. Pero cuando usted esté pasando por el problema y el momento difícil, es mejor que calla. Por ahí hay un dicho que dice que calladito nos vemos más bonitos, ¿verdad? Porque es que a donde usted tiene que ir es al mismo lugar donde Jairo y la mujer fueron, a los pies del maestro. Ahí es donde primero tenemos que acudir. Y si usted va a ir a donde una persona a contarle su situación, porque también tenemos gente de confianza, procure que sea una persona guerrera, intercesora, que cuando tú solo estés contando te diga: vente, vamos a irnos de rodillas y vamos a orar al Padre, porque Dios va a hacer. Lo más terrible es que a veces se lo contamos a gente que nosotros sabemos lo que nos van a decir. Es como si yo quisiera que me dijera lo que yo sé que esa persona, cuando yo se lo cuente, me va a decir. Es como buscando una excusa para no querer creer más. Es como buscando una excusa para decir que Dios no lo hizo. Aleluya. Yo no sé si hay alguien aquí conmigo. Tu lenguaje no se puede contagiar con el lenguaje que viene, aleluya, de derrota y de muerte. No se deje contagiar ese lenguaje. Poderoso Dios. Y mientras menos personas, hermano, usted le cuente eso, usted no tiene por qué hacer eso. Para eso tenemos nuestros pastores. Esto se ha predicado muchísimas veces aquí. Usted tiene un problema, hable con sus pastores, hable con la pastora. Ella está presta ahí siempre. Siempre, hermano, le digo, siempre está presta ahí. No sé cómo lo hace, pero siempre está ahí. Amén. Dice el 52 y 53. Estamos terminando. Y lloraban todos cuando él entró a la casa, Jesús. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y dice el 53, se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Si usted va a Mateo y a Marcos, dice que, porque para aquel tiempo cuando se moría una persona, ¿verdad? En este caso, iba un grupo de personas a tocar flauta y hacer lamentación por la persona que se murió. Pues si usted va a Mateo, va a Marcos, usted puede ver que allá adentro había un grupo de personas, unos tocando flauta, poderoso Dios, y otros haciendo lamentación. Mire, hermano, donde el mundo ve muerte, nosotros tenemos que ver vida. Por eso tenemos que, cuando usted escuche ese alboroto, ese ruido, porque esa es la melodía que Satanás quiere que usted escuche. En ese momento donde ya parece que todo se acabó, donde hoy lo que te queda en la alacena es un pote de habichuela y mañana tú no sabes qué vas a comer, donde mañana quizás se paga la renta y tú no tienes ni siquiera la mitad para pagar la renta. Ahí es donde el enemigo se luce y comienzan a sonar las flautas y los lamentos, tanto de las tinieblas como del que te está rodeando. Es más, te voy a decir más, hay atrevidos que se atreven a decir: te lo dije, ya mañana se te vence la renta y hoy todavía no tienes la mitad del dinero. Ya mañana no tienes que darle de comer a tu familia. ¿Te lo dije o no te lo dije? Porque eso es lo que el enemigo, que el Señor le reprenda, busca que usted y yo escuchemos. Esa es la melodía, esa es la música que Él quiere que usted escuche. Aleluya. Hermano, por eso tenemos que mandarlo a callar y sacarlo de nuestro entorno. Todo lo que vaya en contra de lo que el Señor ya dijo a tu vida, sáquelo de su vida. Sáquelo de su vida, sáquelo de su círculo. Si va en contra de lo que te dijo el Señor, si va en contra de su palabra, sácalo de tu vida, porque tú le sirves a un Dios vivo, tú le sirves a un Dios que habla, tú le sirves a un Dios que escucha, tú le sirves a un Dios que contesta, tú le sirves a un Dios que camina. Y ese mismo te dijo a ti: acuérdate. Tú lo vas a ver.
Así que aleluya, las tinieblas pueden hacer todo el alboroto que ellos quieran. Ellos pueden hacer todo el ruido que a ellos les dé la gana. Ellos pueden, aleluya, decir lo que a ellos les plazca de ti. Pero ya Dios dijo una palabra. Ya Dios habló del cumplimiento de lo que iba a hacer en tu vida. Aleluya, no te distraigas por esa música. No te distraigas por ese sonido. Aleluya, mantén tus ojos mirando, aleluya, a lo alto. Mantén tu mirada puesta en aquel que te dio la palabra. Hermano, el mundo se burla porque no conocen a quien nosotros le servimos. Se ríen de ti y a mucha gente hasta se les ríen en la cara, de verdad. Porque es que ellos no conocen a quien nosotros les servimos. Mire, yo le voy a contar un pequeño testimonio que pasó en esa actividad del viernes con mi hermano. Había un muchacho de los que mi hermano había invitado. ¿Verdad? Él era policía. Pero resulta que, no sé si fue el día anterior a la actividad o 2 días antes, pero mi hermano me lo cuenta y yo digo, wow, porque nunca él había tenido problemas con sus vecinos. Nunca había tenido problemas con sus vecinos. Pero ese día parece que su vecina se levantó revuelta y comenzaron una discusión. La vecina no sabía nada de la actividad, no sabía nada de lo que estaba pasando allí. O sea, nada de lo que iba a suceder ahí el viernes, de que él iba a ver por una actividad, nada. Ella simplemente se levantó discutiendo ese día. Y después de que se acabó la discusión, él cuenta que la señora va a la ventana de él, de su casa, como a las 2, 3 de la mañana, y le dice: y no te creas que la victoria del viernes va a ser así de fácil. Y es que el mundo y las tinieblas se burlan, hermano, y te quieren amedrentar. Pareciera que no conocen de quién usted y yo somos. Pareciera que ellos no saben a quién usted y yo le servimos. Hermano, por eso es que el mundo no entiende las locuras del maestro. Por eso es que cuando el mundo te ve con tu cara sonriente y sabe a la misma vez que estás pasando por un problema bien duro, ellos no pueden entender, Josefina, cómo es que tú estás contento, cómo es que tú estás alegre. El mundo no entiende esto. Ellos no saben a quién usted y yo servimos. Aleluya. Eso es parte de la locura de nuestro Dios. Nos da gozo y alegría cuando por dentro quizás nos estamos desbaratando, pero sabemos que el Rey de Reyes nos va a multiplicar la fuerza, nos va a levantar, porque lo que Él habló un día, tú lo vas a ver. Te va a traer conflicto, hermano. Servirle a Dios, además de que se van a burlar de ti, te va a traer conflicto con tus amistades, con tu compañero de trabajo. Esto es cristiandad 101. Esto es automático. Este es el resultado de tu servirle a Cristo. Los que antes eran amigos tuyos, los que antes eran compañeros buenos tuyos de trabajo, ven que tú tienes a Cristo en el corazón, ven algo diferente, no entienden lo que tú portas por dentro y comienzan a alejarse de tu vida. Hermano, no se preocupe por eso, ni lo llore. Ni lo llore, hermano, porque cuando usted está en el piso arrastrándose, el único que lo está viendo a usted ahí en ese momento es aquel que te dio una palabra un día. Cuando estás pasando por ese momento difícil, ese es el único que te está mirando. Poderoso Dios. Ahí nadie aparece. De lo de afuera ahí nadie aparece. Amén. Amén. Poderoso Dios. Dice el versículo 54, y estamos terminando. La palabra, hermano, dice: mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. La palabra sigue viva, hermano. Póngase de pie. Como dijimos, hermano, muchos no van a entender por qué tú te aferras tanto a esa fe. ¿Cómo es que sigues en pie en medio de tanta dificultad?
A eso no le hace matemática simple. Porque para el mundo 1 más 1 es 2, pero para el Señor 1 más 1 puede ser 10, 20, 30, 40. Porque el mundo, el hombre natural no puede entender estas cosas, porque han de discernirse en el Espíritu. Y si trata el mundo de poder entender lo que usted y yo pasamos, que a pesar de tu dificultad y a pesar de tu problema, tú sigues contento y lleno de gozo y alegre, aleluya, porque portas a Cristo en tu corazón, aleluya. Ellos no van a entender esto, hermano. Y si aquí hay algún amigo que nos esté visitando, yo quisiera que tú lo entendieras también. Ese es el deseo en mi corazón. Que de la misma manera que nosotros lo entendemos, usted también, si me está viendo por las redes o si está aquí en el templo, nosotros también queremos que usted lo entienda de esa manera. Porque el mundo natural no va a entender estas cosas. Ellos no saben cómo Dios se mueve en tu vida. Ellos no pueden entender cuando Dios te da una palabra. Ellos no pueden entender cómo tú te aferras con ese ímpetu a lo que Dios ya te dijo que iba a hacer en tu vida, y ven que no se cumple todavía lo que Dios te dijo, pero te siguen viendo gozoso y alegre. Ay, Dios mío, pero qué hombre en su juicio cabal puede entender estas cosas. Usted sabe una cosa, que ellos van a tener que decir lo que dijo Nabucodonosor cuando aquellos 3 jóvenes estaban en el horno. El mundo, cuando te vea a ti, va a tener que decir: espérate, pero es que yo no entiendo cómo Víctor está de pie. Mira la situación que le está pasando y todavía tiene deseos de ir a la iglesia y servirle a Dios. Pero van a tener que decirte: Víctor, ay, pero es que con él anda uno semejante al Hijo de los dioses. Y esa es la gran diferencia, hermano. Aleluya. Levanta tu mano y adora al Rey. Dígale a alguien, repítale: oye, acuérdate. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Aleluya, créalo en el nombre del Señor, hermano, porque tú lo vas a ver. La palabra sigue viva en tu entorno. Aunque estés en medio de la oposición y de la opresión, esa palabra sigue viva y moviéndose a tu alrededor. Aleluya. ¿Cuántos todavía están esperando cumplimiento? Levanta la mano sin... pero son todos. Yo pensaba que no eran tantos. ¿Cuántos están esperando cumplimiento? ¿Cuántos tienen esa petición? Pero yo iba a decir que pasaran todos los que están esperando cumplimiento, pero es que literalmente es toda la iglesia. Aleluya. Poderoso Dios. Vamos a adorar al Señor.